Hola, esto es Laura Libros y Tinta y por fin comenzamos con todo esto de la temporada de brujas, fantasmas, horror que tanto me gusta. Y vamos a comenzar con un libro de terror muy bueno, en serio que les va a encantar y es perfecto para comenzar este mes. El libro del que les voy a hablar es Sombras y susurros, vivencias extrañas y tenebrosas en la arqueología. Y es que la verdad este libro fue grandioso, o sea, de que yo no le tenía demasiadas expectativas, pero es un libro que está muy bien hecho, tiene muchísimas historias de fantasmas y todos son casos reales, literal, así, caso real de personas que están hablando de sus propias experiencias dentro de estas zonas. Todo esto dentro de México. Es que digamos que el libro no está escrito por una sola persona que está diciendo lo que pasó ni nada por el estilo, porque pues ahí ya sería como más bien una novela. En este caso son relatos de diferentes arqueólogos dentro del país que pues tuvieron alguna experiencia extraña, y esto viene también desde el lado como el llamado se me subió el muerto, que bueno, aquí le decimos de esa manera por lo de que de la parálisis del sueño, y muchas veces dentro de esta parálisis pues se ven algunas pues entidades, ¿no? Algunas personas ven fantasmas o sombras, algunas otras personas no ven nada, simplemente no se pueden mover. Entonces aquí digamos que también está este fenómeno sobrenatural que es el de se me subió el muerto. También hay otros como historias de sueños extraños que tuvieron cuando estas personas estuvieron en estas zonas arqueológicas, y también pues obviamente las historias de fantasmas que la verdad se me hicieron muy interesantes. También aquí mismo vemos otras entidades como son aluches, duendes, vemos también un poco de brujería porque pues se encuentran en algunas como excavaciones que personas hicieron tales rituales en diferentes lugares en donde no deberían hacerse estos rituales, pero aún así como que saben que estos lugares podrían ser pues buenos para hacer ese tipo de cosas. También vemos algunas historias que sí son bastante fuertes, bastante densas, desde como estos fantasmas que empiezan a seguir a los arqueólogos a diferentes puntos, no solamente dentro del lugar en el que están trabajando, sino que luego hasta los acompañan a sus propias casas, que digo, ¡qué miedo! Que de repente estás tú contento, feliz de la vida, haciendo tus cosas en tu casa y de repente ves una sombra una aparición de algo que te trajiste accidentalmente. Es como que, ¡ay no! ¡Qué horrible! También los mismos autores de estos relatos como que quieren estar en ese punto de pues somos personas de ciencia, nosotros no creemos en eso, pero esto me sucedió o esto le pasó a mi grupo que iba a un lugar, a una excavación o a algún lugar en específico, y pues queda como a consideración. No sé qué fue lo que pasó, no lo puedo explicar, esto es lo que sucedió. Entonces eso también se me hace muy interesante porque pues igual, ¿no? Tanto como hay personas que creen en lo paranormal como hay gente que no. Y digamos que ellos sí estaban como de, pues quisiera decir que no, pero me pasó eso, entonces ya no sé qué creer, no sé qué pudo pasar, quisiera hallarle como una explicación razonable. Y eso pasa en algunos relatos porque dicen, no, a lo mejor y yo estaba muy cansado, a lo mejor y yo había trabajado de más, no había dormido bien, algo comí que me hizo alucinar, no sé, ¿no? O sea, como que quieren darle estas explicaciones razonables a sus vivencias y es como, pues no, aquí yo digo que son fantasmas y no hay de otra. Aparte, para conocer un poquito más a estas personas, pues al final del relato pues te ponen como una mini biografía de quiénes eran, en dónde trabajaron, en qué se especializaron, entonces como que te da un poquito más de información de esta misma persona que te está contando, entonces ya sientes como
que no es una historia inventada ni nada por el estilo, sino pues, es una persona real que trabajó en estos lugares y te está contando estas experiencias. Siento que lo que más me gustó de este libro es que no solamente se centran en las historias de fantasmas, porque pues eso es realmente interesante, pero también te muestran un poco de las leyendas, de la información sobre el lugar arqueológico en el que están, los montes, las cuevas, los cenotes, o sea, hay diferentes lugares a los que fueron esas personas a trabajar, a analizar, a identificar y buscar como todo lo que se necesita para tener como bien clasificado, digamos, la zona arqueológica en cuestión. Y eso se me hizo muy interesante porque te explican, y más allá de verlo como historia y ya, o sea, la verdad es que es algo muy necesario luego de saber de nuestro país, porque muchas veces como que nomás sabemos que tal lugar existe, pero no sabemos más allá de lo que había o lo que hacían. Una de mis historias favoritas habla también sobre una de las leyendas que tenían en este monte. El monte se llama Monte Tlaloc y básicamente nos narran que entre el 29 y 30 de abril pues la comunidad se juntaba, subía hasta la parte más alta de la montaña, donde todavía se conservan bastantes, digamos que pedacitos del templo. Y digamos que en ese momento pues adornaban el templo lo mejor posible, ponían flores, ponían ofrendas, porque lo que se hacía era que elegían a un niño de su comunidad, y este niño, pues la particularidad de él tenía que ser que tuviera como rulitos en la cabeza y que fuera muy llorón. Lo que buscaban era pues que el sacerdote se llevara a este niño dentro del templo, lo sacrificara y él saliera con una vasija llena de sangre porque ese era el sacrificio, la ofrenda que se le iba a otorgar al dios Tlaloc para pues tener fertilidad en los campos, las lluvias y demás, ¿no? Entonces como que eso se me hizo muy interesante, estas pequeñas leyendas, estas pequeñas historias de lo que pasaba en la era prehispánica y sobre todo pues en lo que es México. Entonces se me hizo súper interesante y al mismo tiempo dicen en la historia que pues obviamente no, eso deja de pasar porque llegan los españoles y bla bla bla, ¿no? La cosa es que tiempo después, no me acuerdo muy bien si en 1800 y cacho, había a los pies de este monte un orfanato lleno de niños que lamentablemente fallecieron tras creo que fue un incendio. Entonces pues los niños mueren, también mueren las personas que los cuidaban. Entonces digamos que te da a entender el que relata la historia que como antes había todos estos sacrificios de niños años tras años tras años, como que el mismo monte reclamó las vidas de estos niños, de que él dice, ¿no? De que a mí realmente no me pasó gran cosa, sí escuché pasos, pero muy lejanamente, pero las personas que iban conmigo no podían dormir porque escuchaban risas de niños, escuchaban pasitos. Luego había personas que decían que veían, que escuchaban estos niños y luego como que se acercaban a su zona donde se quedaban a dormir, que eran como unas carpas, y cuando eso pasaba pues las personas miraban que había como sombras que hacían así como si se asomaran para ver dentro del campamento. Entonces dije, no, pues qué miedo. O sea, ya cuando te dicen todas las cosas de las leyendas, de los sacrificios que habían, de lo que pasó con el orfanato, pues dices, claro que sí, pues son los niños que perdieron su vida y que están atrapados en esta zona y que obviamente estaban ahí rondando a la gente que estaba trabajando dentro de esta zona arqueológica. Entonces yo estaba así como fascinada con todas estas historias, con todos estos efectos paranormales, porque a mí me encantan los fantasmas, me fascinan. Yo todo el tiempo estoy viendo cosas de fantasmas porque es algo increíble. Siempre pienso como, imagínate lo fuerte que debe de ser esta zona como para retener tantos espíritus.
Y así como todos los capítulos tienen como su personaje principal, que es el que está contando su historia, muchas veces algunos de ellos tienen sus propias vivencias en diferentes lugares. Entonces algunos capítulos están divididos como en 3, 4 partes y cada uno tiene su pequeño título. Y pues se cuenta una experiencia, ¿no? Hay algunos que dicen, no, yo trabajé en 1980 y tantos en tal lugar, y luego en los 90 trabajé en este otro lugar y esto me pasó. En 2019 estuve trabajando en tal parte. Entonces como que hay una, digamos que cronología dentro de algunos capítulos, porque hay personas que sí, como que son un poquito más sensibles a este tipo de cosas. Entonces es más fácil que les suceda y es más fácil ver que tienen otro tipo de experiencias como más intensas o más seguido. O sea, como que de todas maneras les pasan más y pues hay más del que leer. Incluso hay una historia que pasa cuando pasó todo eso de la pandemia en 2020. Creo que esa fue la historia más reciente, que también dije, qué miedo, porque la persona que lo está contando dice que estaba trabajando prácticamente sola en el establecimiento, porque pues por todo esto de la pandemia pues no podía haber nadie dentro de las oficinas en donde estaba haciendo su investigación, porque muchas veces llevan como huesos exhumados de diferentes zonas arqueológicas, se los llevan a un lugar y los empiezan a revisar, los empiezan a analizar, hacen su investigación y demás. Entonces ella estaba trabajando prácticamente en eso y dije, qué miedo estar en una oficina completamente sola, o sea, un edificio completamente solo, tú estás solito trabajando sobre unos huesitos y es como, en cualquier momento va a pasar algo malo. Es así como empiezan las películas de terror. Y ella misma dice, ¿no? Como que sí sentía miedo, sí sentía extraño. De repente escuchaba pasos, de repente veía cosas que no deberían de pasar. Entonces yo sí dije como, no hay manera de que yo hubiera estado trabajando ahí, porque soy bastante miedosa. La verdad es que a mí sí me espantan esas cosas. Y yo definitivamente no hubiera estado ahí examinando nada, porque dije, no, me ataca un fantasma y yo ahí quedé, no, muchas gracias. Y así terminamos con la primera recomendación para un octubre lleno de terror, lleno de fantasmas, lleno de historias. La verdad es que este libro me fascinó, no esperaba mucho de él y me encantó, porque claro, como tiene todos estos efectos de fantasmas paranormal, hay algunas historias que no son tan intensas como otras, pero aún así siento que se complementan muy bien, que tienen momentos muy buenos. Y la verdad es que como tiene este efecto de caso real, o sea, es un caso real y es algo así como, de verdad pasó, no hay manera, o sea, literalmente pasó y yo lo creo. Entonces, si tienen la oportunidad de leer un libro en estos días, léanlo, está muy bueno. O incluso nada más para estar con amigos y contar como una historia de terrores por estas fechas, tienen ahí un montón de historias de qué agarrar para contarlas. La verdad es que es increíble este libro, a mí me gustó mucho y si le dan una oportunidad no se van a arrepentir. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. No olviden suscribirse, seguirme en mis redes para seguir hablando de libros. Y claro, si tienen algún libro que les interesa que yo hable sobre él, que lo lea, no olviden ponérmelo en los comentarios y yo lo voy a leer. Así que pues eso sería todo. Yo los vería la siguiente semana. Bye.